Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Bueno, me va a gustar mucho este tema de hoy, ¿eh? Me lo acaba de tirar mientras iba el copete presentación. Acá tenemos el placer de escuchar y de aprender con Guillermo Fantoni. Hola, Guillermo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Patricia? El placer es mío estar acá. Bueno, en este 7 de diciembre te veo con camperón. Sí, porque está frío. Está frío. Bueno, pero vamos a entrar en calor con el tema de hoy. Exacto. Bueno, vamos a hablar de Lucio Fontana. Epa. Y esto nos va a permitir reflexionar sobre a qué nos referimos cuando un artista es rosarino, ¿no? Porque Bien. Aquí hay que hacer varias aclaraciones y especificaciones. En realidad, Lucio Fontana nació en Rosario en 1899 y murió en Comabio en 1968 en Italia. Era hijo de una familia italiana, un padre italiano, una madre argentina, pero en realidad de ascendencia plenamente italiana, y se radicó muy tempranamente en Italia, a pesar de su nacimiento en este país. Uh-huh. Y regresó a Rosario en 1921, donde permaneció Sí. hasta 1928. En ese lapso, colaboró con su padre en el taller de escultura comercial que tenía con Luigi Fontana, y también compartió taller con Julio Banzo, un avesado artista de vanguardia que hacia 1919, y dado que contaba con una profusa información, hacía cubismo y futurismo en la ciudad, sin moverse de ella. En contacto con Banzo, Fontana pasa de una escultura tardo-simbolista a una escultura ligada a las nuevas formas de figuración, o sea, las formas de figuración propias del periodo de entreguerras, y de allí a una especie de escultura arcaica con reminiscencias primitivistas. En 1928, ya en Europa nuevamente, desarrolla dos tipos de obras. Por un lado, una abstracción donde combina geometría con elementos más emocionales. Se radica en París de un modo muy efímero, adhiere al grupo Abstracción Creación Art Non Figurative, que era uno de los colectivos de pintores abstractos y escultores abstractos en los primeros años de la década del 30, y digamos que colabora con el avance del abstractismo en Europa. Esa forma de escultura abstracta se combina también con una forma de escultura plenamente emocional que él realizaba arrugando la materia, es decir, presionando la pasta de una manera rodiniana, casi barroca, que será su rasgo más constante, además de practicar otras formas de figuración más clasicistas, o, digamos, una forma de escultura recubierta con mosaicos dorados y negros, ¿no? Más ya a fines de los 30. Pero en realidad lo que desarrolla muy fuertemente durante la década del 30 es esa figuración expresionista, que es su rasgo constante. Yo diría el rasgo constante de Fontana es esa forma de arrugar la materia, de trabajarla, de presionarla expresivamente para arrancarle justamente esa emotividad que él quería, digamos, traducir, esa dramaticidad que quería traducir con su obra. En 1940 y hasta 1947, por efecto de la Segunda Guerra, se radica nuevamente en la Argentina, en parte en Rosario, en parte en Buenos Aires, donde cultiva, digamos, sus esculturas barrocas, estas de materia expresiva, donde hace animales, peces, frutos marinos, etcétera, que hay muchísimas en el país, o hubo muchísimas en el país, y por otro lado, una escultura más clasicista, con inclusiones de elementos expresivos, como el Italianita o Intermezzo, o el Muchacho del Paraná, el Hombre del Delta. La cito porque el Muchacho del Paraná es el que vemos cuando ingresamos al Museo Castellino. Exacto, sí. Es esa escultura. Sí.
De un niño. De un niño, con un pescado en la mano. Y el hombre del delta es un hombre sentado, ¿no? Semidesnudo sentado, ¿no? Y la italiana o la italianita es una mujer así, un busto que sostiene un pañuelo muy dramáticamente, porque justo es del 42, en el momento de la guerra, o intermezzo, que es una mujer que tiene un violín en la mano, el elemento de la cultura en plena confrontación mundial, ¿no? Entonces, digamos que realice ese tipo de obra y en contacto con los estudiantes de la Academia Altamira de Buenos Aires, que era un espacio alternativo, publica el Manifiesto Blanco, donde plantea que la materia, el color y el sonido se desarrollarán dinámicamente en el espacio. ¿Qué es esto? Bueno, que la materia, la escultura, el color, la pintura y el sonido, la música, se van a desarrollar dinámicamente en el espacio. Eso va a ser la base de su propuesta espacialista, que es lo que desarrolla en Europa en los años 40 y 50, fin de los 40 y desde los 50 en adelante, ¿no? Ya ahí va a comenzar a realizar unas experiencias abstractas con cerámicas y simultáneamente unas piezas figurativas que nunca dejó de realizar. Durante todo su desarrollo siempre Fontana hizo piezas figurativas paralelamente. Y es allí donde realiza arabescos con luz negra, arabescos de neón, que gravitan en ambientes espaciales, empieza a agujerear las telas, las cerámicas, empieza a tajear las cerámicas y las telas también, ensaya con texturas, con cuadros con formas, con pinturas monocromas. Todo esto implica una forma de arte donde se mezclan lo gestual, ¿no? El gesto del artista, la acción del artista sobre el material, la matericidad que la exalta de múltiples maneras y el color monocromo. O sea que sería una obra abstracto-lírica o expresionista que tiene todos estos canales, digamos, de despliegue, ¿no? Lo gestual, la materia, el color monocromo. Y todas esas formas llevan a una espacialidad, o sea, la ruptura entre pintura y escultura. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando él empieza a tajear o agujerear, ya sea la tela o la cerámica, introduce el espacio real dentro del espacio virtual. Claro. Y entonces empieza a llamar a sus obras conceptos espaciales para romper la diferencia entre pintura y escultura. Ya no existe más esa diferencia, se anula totalmente, y entonces titula sus obras Conceptos Espaciales y las subtitula con el nombre de la serie. Por ejemplo, buchi, los agujeros, tagli, los tajos, los quanta, que son unas formas geométricas tajeadas, o sea, unas pequeñas pinturas con formas que van desplegándose en la pared, las nature, que son unas esferas todas trabajadas y con tajos o con agujeros, le fine di Dio, que son unas obras ovales todas agujereadas, cribadas, ¿no? Y los teatrini, que son una de sus últimas producciones, que son como superposiciones de planos con formas orgánicas. Teatrini, como teatritos. Claro. Entonces, ¿qué implica todo esto que estamos hablando en realidad? Que Fontana surge a la vanguardia, es decir, llega a realizar aquello por lo cual lo reconocemos como gran artista de vanguardia de fama internacional después de 2 estadías argentinas. La primera de las cuales exclusivamente rosarina. Ahí está la importancia de decir o reconocer a Fontana como un artista rosarino. Bien. Porque en realidad, para los italianos, la italianidad del sujeto no se discute. Yo fui invitado a participar de la enciclopedia Treccani, de arte contemporáneo, realizando varias de las entradas. Me encargaron varios artistas muy relevantes, pero no Fontana. Y cuando le pregunté por qué Fontana, ¿no? Porque la italianidad del sujeto no se discute. Y además, si vos observás la última gran exhibición de Fontana de carácter retrospectivo importante que se hizo en París en 2014, nosotros dio la casualidad que estábamos en París y la pudimos ver, una muestra fabulosa, era concebido como un artista europeo. Bueno, para los europeos, que son muy centrados, muy eurocéntricos, para
excedernos en calificaciones redundantes, no se discuten esas cuestiones. Ahora, nosotros como rosarinos, ¿qué podemos decir? Que ese sujeto que es de origen italiano y que vivió gran parte de su vida en Italia y que se desenvolvió en Italia, emergió a la vanguardia después de 2 estadías argentinas, la primera de las cuales exclusivamente rosarina y la segunda rosarina y porteña. O sea, que él llega a manifestarse como un artista de vanguardia después de estar en Rosario en contacto con Banzo. Claro. Allí emerge a la vanguardia y va a Europa a hacer abstracción. Y en el segundo caso, viene a la Argentina como un escultor neobarroco, figurativo, y en contacto con los movimientos abstractistas porteños, lanza el Manifiesto Blanco, y después cuando llega a Europa lanza el espacialismo. Bien. Es decir, que lo relevante es que emerge al arte moderno de gran magnitud, reconocido internacionalmente, después de estas 2 estadías significativas, donde pulsa toda su energía de lo que está ocurriendo en este país. Bien, decime una cosa. Rioja Casi Balcarce, ¿esa Sí. era su casa, su taller? No, en ¿Qué realidad era? ese era el taller del padre. No hay placa. No, no hay ninguna placa. En realidad ese taller, cuando yo era niño, vos pasabas y veías en una gran vidriera esculturas, era el taller de Fontana y Scarabelli, ¿no? Claro, es donde estuvo después la escuela de diseño, me parece, ¿no? Cerquita de allí. Hoy hay un no sé si bien. exactamente en esa casa o en otra. Bueno. Pero es muy interesante reconocer esto. Él es hijo de esos artistas italianos que vienen a desenvolverse en la Argentina, Claro. en las artes aplicadas, en un Ujú. taller de escultura comercial, que no es poco relevante, porque No, son los que claro. son los que contribuyen a la conformación de un espacio para el arte en Rosario. Ahora, después, su hijo, que nace en Rosario, se forma en Europa, viene a Rosario, y es la dinámica de ese propio espacio la que Claro. lo constituye como un artista de vanguardia. Yo lo conocí, ¿sabes cómo? En el Museo d'Orsay de París. Ajá. Circulando, de repente veo un cuadro que me gustó mucho y cuando me acerco decía Lucio Fontana, provincia de Santa Fe, Argentina. Ah, claro. Sí, sí. Y bueno. ahí me puse a investigar quién era. Bueno, en Italia hay muchísima obra de Fontana, por supuesto. En todos los museos tienen siempre conceptos espaciales. Pero bueno, me llamó la atención esto del Museo d'Orsay que decía provincia de Santa Claro, Fe, Argentina, claro. ¿no? Sí, Lucio sí. Fontana. Sí, es una gran figura internacional. La única obra argentina que vi Que viste en allí. museos en Francia. Bueno, hay que tener en cuenta que a veces grandes escultores franceses como Antoine Bourdelle tuvo encargos importantísimos en Argentina. Es más, su gran escultura monumental se despliega cuando hace el monumento a Carlos María de Alvear para Buenos Aires, que está en la Recoleta ese monumento. Claro. Y esas figuras están en el Orsay, vos la ves del lado de atrás del Orsay, no el que da al Sena, Sí. sino la contracara del edificio. Hay varias de esas piezas que son las réplicas de las que están en Buenos Aires. Bueno, Buenos Como Aires ha les sido... encanta hacer réplicas. Y bueno, la escultura está muy ligada Claro. a la posibilidad de replicarla, Pero es ¿no? también dejar sentada la Sí, sí. de dónde salieron, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, la Argentina tuvo muchos encargos para Bourdelle, ¿no? Fontana no fue un autor que tuvo mucho éxito en la Argentina. En realidad tuvo que luchar muchísimo. Pero justamente lo importante es que se constituye como artista de vanguardia en Rosario de Santa Fe. O Bien. en Buenos Aires, en el segundo caso, ¿no? Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Lucio Fontana, hoy por Guillermo Fantoni.